Quédate en la Patriada, que ya llega Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leucovitz y Martín Piqué. Estás en la Patriada. Estamos. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Doble Fondo. Bueno, ya es miércoles 22 de julio, ya pasó el Mundial, pero siguen los coletazos sobre, bueno, todo lo que se está diciendo vinculado a la AFA, el Chiquitapia, el video completo de la arenga de Messi, la caminata hasta casi llegar al campo de juego, con la selección. Sigue habiendo mucho ruido y mucho algoritmo ahí incitándonos a leer lo que a algunos poderosos les interesa. Y mientras tanto pasan montones de otras cosas, porque ya, como decía Sebastián Lacunza el otro día, se terminó el recreo. Y salió el sol, por suerte, pero por un rato. No se entusiasmen, no se crean que podemos salir campeones, el sol es un ratito. Hoy es Argentina versus Inglaterra. Mañana vuelve a ser versus España y vuelve a llover. 16:10 en la República Argentina. Así arrancamos. Mi nombre es Analía Argento, me acompañan Javier Leucovitz y Martín Piqué. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Y si no es Messi, que sea el Papa. Y si no es Dios, que sea su representante en la tierra. El presidente de la Nación, Javier Milei, se quedó con las ganas de que la selección nacional fuera al balcón a festejar incluso el segundo puesto. Digo esto porque la información que había el domingo o el sábado era que más allá de que había varias propuestas que se habían hecho a la selección para su regreso a la Argentina, la favorita del gobierno y del área de seguridad era que fueran a la Casa Rosada porque era más fácil de controlar la seguridad que la gente saludara en Plaza de Mayo. Al final fue lo que la selección quiso y lo que la gente quiso. Y con un operativo de recepción a cargo de los granaderos y de protocolo de presidencia y de Aeropuertos Argentinas 2000, eso en Ezeiza, y después con el operativo de seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se fueron los jugadores desde el aeropuerto internacional hasta el predio de la AFA, y ahí fue una fiesta. Siguen apareciendo videos, fotos, todo. El fotógrafo de la AFA ha compartido unas imágenes tremendas. Anoche, Lionel Scaloni estaba en Pujato, nosotros lo habíamos contado más temprano acá en Doble Fondo, ya estaba en Pujato, había salido varias veces a saludar a la gente. A la noche seguía saludando gente en la vereda de su casa. Seguía saludando, firmando autógrafos y sacándose fotos. Yo creo que debe haber saludado a los 4.000 ciudadanos pujatenses y a algunos de otros municipios. Me imagino que puede haber sido así. Pero ¿por qué digo, si no es Messi, que sea el Papa? Porque el gobierno siempre encuentra algo, primero para encapsular la batalla cultural y sigue siendo el eje en contra del kirchnerismo, vinculado al fútbol, vinculado a la economía. Y una deuda que tuvo el peronismo, y bueno, no solo el peronismo, también el macrismo en la República Argentina, es que no haya venido el Papa Francisco. Pero Javier Milei quiere que venga León XIV y está trabajando mucho para eso. Y hay una señal, porque desde enero estaba vacante la embajada en Argentina del Vaticano. O sea, como el Vaticano es un estado, ese estado tiene un embajador en cada país y no teníamos embajador en la República Argentina que representara al Papa León XIV. Llegó hoy el nuncio apostólico, es de origen norteamericano, Michael Wallach-Banach, y ya está en nuestro país.
lo recibieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, con el secretario general, Monseñor Raúl Pizarro. Y a partir de que llega el nuncio, empiezan a oficializarse los contactos para arrancar desde cuestiones protocolares a cuestiones de seguridad. Porque además la visita del Papa no sería solo a Buenos Aires, sería a otros países de la región y también a una o dos provincias de la República Argentina. Así que bueno, otra cucarda que se quiere colgar el gobierno nacional, que vive en su batalla cultural hablando de que Milei sobre todo dice fenómeno barrial, se dice a sí mismo, irónicamente, respecto a los que lo consideraban así, ¿no? Como un fenómeno porteño, barrial, o que representaba a algunos grupos enojados, pero no podía representar a la totalidad de los argentinos, y finalmente ganó las elecciones y lo tenemos de presidente. En el medio, les cuento que hoy hubo más manifestaciones. Hubo en el día de ayer lo que llamábamos, hubo una conspiración. Argentina fue presionada para perder el partido. Entregamos el partido por la bandera de Malvinas. Todo lo que ustedes ya saben. Después empezó en algunos lugares la agresión, que algunos dicen que se magnificaron algunos hechos puntuales, que no fue tal, pero hubo muchos famosos que hablaron de Argentina. Algunos, por ejemplo, como el actor Bardem, hablando de la violencia que ejerce Javier Milei, y muchos diciendo, no, pero no somos todos así. Y Rosalía, por ejemplo, que compartió un mensaje agresivo contra la Argentina, después pidió disculpas, y así se empezó a enredar a nivel nacional entre influencers del mundo, políticos, futbolistas y también figuras notables del mundo del espectáculo. En ese contexto se había ya hablado de si los argentinos somos o no racistas. Bueno, por las dudas que a alguno le quedara alguna duda de que nosotros le damos la bienvenida a los extranjeros, de que les abrimos nuestras universidades, nuestros corazones, nuestras familias, nuestra constitución, con un preámbulo que es abierto, aparecen, bueno, a sobreactuarse desde algunos lugares. Por ejemplo, Jorge Macri, recordando que en los hospitales públicos se le cobra a los extranjeros, y un diputado que representa la batalla cultural del gobierno libertario, Agustín Romo, tenemos por ahí el tuit para compartir. Bueno, así que hay esto les voy a leer lo que dice él, no le agrego una coma. Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina. Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Una vez más, una decisión que uno podría decir, ¿es justa o es xenófoba? Y lo digo esto porque me parece que el sentido de la oportunidad no ayuda en nada. Si queremos que nos quieran afuera, no ayuda en nada. Y además porque digo, el que habló en contra de la Argentina, por ahí es un Javier Bardem, una Patti Smith, o montones de otros, ¿no? Pero no sé si es el señor boliviano que te atiende en la verdulería de la otra cuadra, o el médico venezolano que también viene a trabajar y a atender a nuestros enfermos, ¿no? Digo, pregunto, porque por ahí algunos aprovechan y mezclan todo. Así arrancamos el doble fondo de hoy. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Fuera del aire, buenas tardes, Javier y Martín, ¿cómo les va? Bien, ¿ustedes? Bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Fuera del aire estábamos hablando de la noticia que se publicó más o menos a la 1 en Infobae y en Clarín respecto a que les habían retenido los celulares a Chiqui Tapia y a otros miembros de la AFA antes de que saliera el avión de la selección desde Estados Unidos a Argentina. Incluso los artículos decían que el vuelo estaba previsto que saliera a las 6 y salió a las 8 de la mañana por esta situación judicial.
La AFA acaba de, y yo les decía a los chicos, ojo, porque ya vi que en TN estaban reculando un poquito, vi algunas cosas que eran capturas. Pequeñas señales que un ojo entrenado Y, empieza a detectar, ¿no? Conociendo, habiendo sido editora de varios medios, uno dice, espera, bueno. El famoso recul en chancletas elegantes. Claro, eso. Sí. Bueno, comunicado del AFA. Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación de Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración. El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una situación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Tobillino. Si entran a Infobae van a ver que hay una captura donde habla de analizar las comunicaciones, pero fíjense que está cortada y no se ve el destinatario. Pequeños detalles. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero a quien se le requiere su comparecencia ante un gran jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta asociación. O sea, sí se requiere saber las comunicaciones de esta persona con Chiquitapia, con Pablo Tobillino y algunos más. Ahí es donde están nombrados, o sea, hay una persona cuyas comunicaciones con los referentes de AFA se están investigando y a esa persona es a la que se cita para el 30 de julio. El documento, en consecuencia, dice es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Tobillino hayan sido citados a declarar por la justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Chicos, hubiera sido un escándalo hace 36 horas esto. El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero. No ordena su comparecencia, no les impone obligaciones procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad. La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones. La Asociación de Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos. No los está atacando directamente, le está diciendo, fíjense, revisen, no le está diciendo, están mintiendo. Sí. Le está diciendo, pero fíjense. O sea, me parece que no se quiere pelear abiertamente. Por ahora no. ¿No? Puede ser Sí. una pero, primera comunicación, pero después va claro, subiendo. La última frase, la AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa, aun manifiestamente engañosa, que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades. Bueno, me parece que acá terminó el Mundial y empiezan las peleas entre algunos, ¿no? Pero bueno, hay un gran negocio detrás. Hay una investigación también sobre el Chiquitapia, sobre Pablo Tobillino y demás, que ayer hablábamos con una compañera en el canal. Hay cosas que te hacen verosímil una información, ¿no? Te publican esto y vos decís, sí, con la causa gigante que tiene acá en Argentina, lo que pasa que asociado justo a que acaba de terminar el Mundial, perdimos la final y viste, puede darse a interpretaciones. Claro. El abogado de la AFA es Dalbón. Estaba viendo acá. Mira, Gregorio Dalbón. Sí, peso pesado. Sí, Claro. Y en una Ya. nota de Clarín que cita Infobae, Claro. según informó Infobae, como Claro. de alguna Infobae manera fue el primer medio que lo puso. tomando un poquito de distancia y atribuyendo a otro medio, pero tiene declaraciones de Gregorio Dalbón como abogado de la AFA. Yo no sabía que era el abogado de la AFA. No, yo tampoco. Pero eso también es una manera de resguardarse, ¿no? Nosotros preguntamos y pusimos lo que ustedes decían, ¿no? O salvo que se haya agregado ahora, claro, te tenés que pelear con Dalbón también, ¿no? Sí. Claro. Sí, en Clarín mencionan a una tercera persona, además de Sí. Chiquitapia y Tobillino, que es Javier Faroni, Claro. que es alguien vinculado a la producción del mundo del espectáculo y en su momento con relaciones con Sergio Massa. Claro. Así que uno, Con Daniel Scioli, ¿no? No me puede acuerdo. ser que eso. también, No me acuerdo. pero digo, habrá que también tratar de interpretar políticamente la intencionalidad también un poco de las publicaciones. También es cierto que si la información viene desde Florida, Infobae tiene base también ahí, ¿no? Entonces también uno puede decir, bueno, consiguieron la información más rápido porque estaban ahí, o alguien los llamó, pero digo, Infobae no se mete con un poderoso si no tiene una razón
o si no tiene una buena información, digamos. Son Claro, las dos. una de las dos Una de las cosas. dos es o De ahí no sale. Sí. de ahí no sale. Bueno, hoy es un día de mucha información. Así es. Más allá de... Mira, ahí están dando ya todos los medios. Tapia desmintió que le hayan incautado el celular. Yo me imaginaba. Es un escándalo. Si se hubieran quedado con los celulares de todos en el aeropuerto, ya hubiera salido ayer, ¿o no? Sí, es un escándalo. Yo me muero. Va, yo no, porque nunca hablé ni tengo el número. Pero debe haber un montón de gente cuiqui, Mm, ¿no? Teléfono del Chiquitapia, chicos, debe ser una bomba. total. Debe ser peor que el de Insaurralde, que nunca se lo llevaron. Sí. Bueno, se está incorporando un nuevo distrito judicial de Estados Unidos a la política argentina, ¿no? Porque si en el caso de el distrito, ¿cuál era el distrito de Nueva York que intervino en todas las causas que tuvo Argentina, sobre todo por la ¿El de Griesa? expropiación? Sí, el tribunal de Suena que Griesa. el quinto, pero Bueno, medio así, te lo digo. es el distrito sur del estado de la Florida, como dijimos, distrito sur de Florida del Departamento de Justicia. Bueno, la Fiscalía Federal, perdón, del distrito sur de Florida es la que está interviniendo en esta investigación de los contratos internacionales de la AFA, supuestamente. Igual, viste, por ejemplo, el Chiquitapia el otro día haciendo ese chiste con la broma con que le seca secaban nuca. la nuca. Innecesaria también esa provocación, me parece, ¿no? Acá, bueno. Sí. ¿Eh? Como escupir para Claro, arriba, ¿no? sí. Yo por eso siempre digo, por ejemplo, con los partidos decía, partido por partido y nunca ir agrandado. Ujú. Yo creo que algunos medios periodísticos convocaron a las malas experiencias, o si se quiere, no cumplieron con esto que vos decías de ir paso a paso y tener cuidado con mufar a la selección. No quiero decir qué medios, pero algunos medios se adelantaron. Acá el Zorro está como loco bajándose los pedidos de perdón de Rosalía, que va a tocar en el Movistar Arena, ¿no? Y que había gente que decía que iban a devolver la entrada. Yo no creo que un fan de Rosalía vaya a devolver la entrada. Y la excusa, dijo, le di a compartir, porque ella compartió un video en contra de Argentina que tenía una Que canción tenía de su ella. canción, claro. Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía, perdón. Y después ahora puso un corazón rojo y dice, solo tengo amor por Argentina. Esto, pregunta para el WhatsApp, 11 22 34 96 72. Hoy escuchaba una colega que decía, alguien se puede equivocar, te pide perdón una vez. Ahora, viste, después se vuelven a equivocar. Ah, no, lo posteé sin mirar. O sea, ¿no suena ya excusa? ¿Vale el pedido Es de una perdón? excusa. Es una excusa. Porque vos sos un famoso y compartís así Pero sin lo mirar. dicen por el caso específico de ella. Lo decía Recordemos- en general, a partir del caso de ella en general, porque no es que dice, perdón, un arrebato y me No. dejé llevar por el hincha que tengo adentro. No, dijo, le di compartir sin mirar, sin leer. Sí, recordemos que yo no soy fan de Rosalía ni la tengo muy escuchada, pero estuve indagando por qué era una ofensa para Argentina que compartiera una expresión en redes que aludía a su canción La Perla. Para Rosalía, la expresión perlas se utiliza de manera irónica para referirse a, y esto es lo que están asociando a la condición Claro. de ser argentino, personas problemáticas, manipuladoras, emocionalmente dañinas, no sé si se sienten descriptos ustedes, quizás sí, no sé, deshonestos, que generan decepción, que actúan con terrorismo emocional y que son una mala influencia dentro de un vínculo. Eso sería para Rosalía ser perlas, y para la persona que ella retuiteó, reposteó su mensaje, todos los argentinos somos perlas. Claro, como cuando Victoria Villarruel le puso piratas a los ingleses. Claro. Entonces, Pero eso tiene una nosotros somos las tradición. perlas. Claro, Claro, sí. está bien, pero es vicepresidente de la nación. Claro, sí, Claro. sí. Hay Bueno, por ¿viste? eso, en ese sentido, a mí me parece que hay que bajar 1000 cambios con Sí. toda esta espuma mundial. Me parece cualquiera, de todo punto de vista. Habla al país el señor Javier Leikowicz. Ya venía podrido con el fervor mundialista, incluso Sí, en antes. los últimos días del mundial ustedes son testigos, pero Sí. bueno, ya esto me parece. Y en este sentido es lo que vos decís, pero ahora con esto de lo de Romo que contaste en tu Sí. editorial. Claro. O sea, está No, bien, que no. a ver, que en redes, bueno, ahora. Que presentes un proyecto de ley, Pero, claro. hermano, estás, o sea, juntando clics, Me vos, parece, o sea, me parece que lo están utilizando en el gobierno además lo de Romo para
Si se genera como cierto corriente en una parte de la Argentina, porque la Argentina está muy dividida en sus posiciones, pero si se genera cierto efecto de aprobación de la medida, avanzan con un proyecto con apoyo del gobierno, no es solo él No, por bueno, la propia. es parte también de su batalla cultural, porque Sí, vienen sí. hablando en contra de los extranjeros. Sí, Con desde el día uno. el subsecretario de Políticas Universitarias respecto a que las universidades públicas bancan a extranjeros. Los extranjeros pagan y por ejemplo, y los másters se pagan y después los que no pagan, a ver, son poquitos los que vienen gratis a la universidad, son pocos, porque la mayoría de los que vienen a estudiar sacan el DNI. Viven, trabajan, Claro. pagan impuestos. Sí. Si Sí, vos sí, tenés consumen, DNI, generan actividad pero si económica. tenés DNI ya, Sí, ¿qué te claro. van a cobrar? Nada. Ni Claro, Jorge sí, Macri sí, te sí. puede cobrar el Pero hospital. aparte lo dice el preámbulo de nuestra Constitución. O sea, Además si algo está- nos caracterizó fue esa capacidad de ser hospitalarios. Además es tan tóxico hasta el planteo, como vos Claro. lo leíste. Ahora, sí que nos Claro. critican y no sé qué. Ahora vamos a... Así que le Sí. pegaron a un argentino Claro. en Madrid. Tomá. Pero además se los voy a relacionar con algo que hemos charlado, y no solo nosotros, porque es un fenómeno estructural de la sociedad argentina, de la población argentina. Ojo que con la caída de la tasa de natalidad, en algún punto, para algunos trabajos, como pasa en Europa, sin la presencia de extranjeros va a haber escasez de mano de obra para ciertas actividades. En muchos centros médicos Mm. te atienden extranjeros. A mí una vez me atendió una mujer rusa, de origen Mira vos. ruso, y Avisale a- venezolanos hay un montón. Avisale A Milei. No, lo iba a hacer una broma Ah. con un colega del diario La Nación que Ah. investiga a todos los rusos. Claro. Y nada, viste, a mí me parece eso un poco injusto también, ¿no? Un poco injusto. Pero bueno, Sí, sí. Sí. em, Sí, lo mismo Totalmente injusto. También, Sí. lo mismo, también, o sea, nos critican de racistas. Lo mismo, o sea, asumir que por lo que fuera, que ya no sé bien por qué es, pero del otro lado también decir, no, ¿cómo vas a decir a mí racista? Es como saltar ante nada, es como toda una burbuja Claro. sin contenido que sí, bueno, Si no nosotros sos podemos racista- revisar un montón de cosas que tenemos como sociedad, obvio que sí, pero claro, claro, como todas. sí. Algunas sí, otras no, pero es como un nivel tan bajo ya de la vara, como está bajísima del contenido de la discusión. Igual se sumaron escritores y gente de la cultura, tanto de Claro, Europa sí. como de Argentina. Y si la discusión era inicialmente baja, como que Claro. voces calificadas, digo, Martín Caparrós escribió algo en el diario, no lo escribió en El País de Madrid, donde él suele escribir, sino que lo puso en sus redes, que contesta con mucho humor y con ironía. Sí. Déjennos seguir siendo discriminadores o algo así. Léanlo porque es muy gracioso. Y creo que escribió también el Letrapé, después lo voy a leer, pero eso también alimenta, como dicen ustedes, los clics de tanto para los que escriben en Clickbait. las redes, claro, por eso. Es el tema que... Bueno, 16:30, si quieren comentar sobre esto, porque nosotros también somos beneficiados. Si, A mí se me si nos ocurrió una comentan. campaña para desagraviar a los argentinos, hecha por los propios argentinos, que es esta consigna: yo tengo un amigo argentino. Claro. 11 22 34 96 72. Un día en tu radio. FM La Patria. Estamos donde estás.
al ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Bueno, y a nosotros nos gusta recorrer el país y ver lo que pasa más allá de la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes saben que la situación económica en general no está fácil para nadie. Hay una crisis productiva en distintos sectores, lo viene contando Javier acá, lo venimos charlando, y piden en Mendoza declarar la emergencia económica por la caída de ventas. Esto después implica la caída del consumo, es caída de recaudación municipal, provincial, nacional. Y estamos en línea con Jorge Difonso, que es diputado de Unión Mendocina. Jorge, diputado Analía Argento y el equipo de Doble Fondo, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola Analía, buenas tardes, muchas gracias por la llamada. ¿Qué tal? Bueno, difícil para algunos sectores productivos, ¿no? Porque una cosa que venimos contando acá es que a algunos les está yendo muy bien y a otros muy mal, y que el gobierno dice que estamos en una etapa de reconversión y que, bueno, unos cierran y otros abren. Básicamente es el discurso optimista. La verdad, Analía, es que en Mendoza está muy mal todo, ¿eh? Si uno analiza cada una de nuestras economías regionales, están realmente muy mal, tanto la producción agropecuaria como el comercio, las pymes, la industria. Estamos entrando en un terreno realmente muy difícil, en algunos ya con mucho problema financiero, con cheques rebotados en el banco, con un alto nivel de endeudamiento en las empresas, en los productores y también en las familias, ¿no? O pérdida de trabajo, porque toda esa producción que no funciona este año, ese galpón de empaque que no abre, ese frigorífico que no abre, evidentemente es gente que se queda sin entrar a trabajar. Y hay un ciclo que nosotros entendemos que tiene que ser una intervención del gobierno provincial. Si bien acá hay una situación, una coyuntura nacional muy fuerte, muy condicionante, creemos que desde la provincia se pueden hacer algunas movidas, digamos, en lo económico para mejorar la situación. Por eso es que hemos presentado, no obstante ser oposición al gobierno provincial, hemos presentado una serie de alternativas que tienen que ver con, por ejemplo, reducir los impuestos provinciales que van en la boleta de la luz. Eso reduciría un 25-30% el monto de la boleta, porque le han puesto impuesto el gobierno de Cornejo hasta la boleta de la luz, que si no pagaste la cortan.
Y además esto impacta no solo en los domicilios particulares, sino en las industrias, en los frigoríficos. Hay mucha manzana que no tuvo precio hace 2 meses, entonces está guardada en el frigorífico, en el frío, y eso hay que pagar un alquiler en frío, ¿no? Y esto con el precio que impacta en la energía. Otra cosa, el tema de los ingresos brutos. O sea, perdón, diputado, en la factura de una empresa, de una productora de manzanas, el impacto es muy alto de ese 25% de la energía que paga en concepto de impuestos. Sí, totalmente, porque usted imagínese, el que produce la manzana y la tiene que guardar en frío para que no se le pase, digamos, y mantenerla, conservarla, está pagando un alquiler en base a lo que le cobra el frigorífico, y el frigorífico cobra en base a lo que le sale la energía. Entonces nosotros sabemos que podemos reducir un 25-30% ese insumo sacando los impuestos provinciales y municipales, que son realmente terribles. Ni hablar si lográramos sacar el IVA, ¿no? Que ahí tenés un 21 más, que eso ya es nacional. Claro, ahora la provincia o la nación van a querer porque Sí. también les cae la recaudación. Bueno, pero es que la provincia o la nación tiene que decidir si va a pagar la factura chica o la factura grande. Yo creo que hoy esta factura hay que pagarla y no dejar de trasladársela al productor, al trabajador, a la casa de familia, porque si no, después, en unas semanas o en unos meses más adelante, va a haber que pagar la factura grande, que es la factura social. Hoy estamos a cargo, el planteo nuestro es pagar una factura económica, una emergencia económica. Tampoco le pedimos que ponga plata, sino que deje de percibir por 2 meses esta situación de impuesto que está 2 recibiendo. meses. 2 meses nada Estamos más. planteando como primera medida una emergencia por 2 Claro. meses. Toda emergencia tiene que tener un plazo determinado, no puede ser indefinida. Pero, por ejemplo, cualquier empresa que no puede acceder al crédito, ¿no? Sí. No puede acceder al crédito para fortalecerse y demás. Y cuando logra acceder al crédito, lo primero que hacen, antes de liquidarle el crédito, el monto, le descuentan los impuestos provinciales, nacionales y municipales. O sea, que sobre ese importe que lo necesita como una inyección para su actividad, tiene que también pagar impuestos. Nosotros decimos, eso no corresponde en esta actividad, en este momento que estamos viviendo. Entonces, hemos planteado una serie de medidas porque entendemos que la situación en Mendoza está muy mal. Yo por ahí escucho noticias de que, no sé, hablan del petróleo, del agro, será el agro de la pompa húmeda, porque cualquier agricultura, cualquier economía regional nuestra, mire, la uva, y cuando digo la uva me refiero también a la bodega, la producción de vino, la aceituna o el aceite de oliva, la fruta con carozo, el ajo que tenía entrada a Brasil, todas estas economías regionales están en rojo, ninguna cierra en positivo. Entonces, si en zonas productivas, el tema turístico ahora con las vacaciones, nada que ver con otros años. Entonces, si impacta en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo, eso impacta en un comercio que entra menos gente a comprar, en la gastronomía, en los hoteles. Es decir, es una cadena que está realmente complicada y que necesita una atención urgente, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Javier Leukovich lo saluda. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las razones que explican el hecho de que los sectores que usted recién mencionaba, la uva, la aceituna, la fruta con carozo o el ajo, estén andando mal? ¿Es la caída del consumo? ¿Es las importaciones? ¿El dólar relativamente barato? De todo. Es un poco de todo. La caída del consumo influye. Ha habido menos consumo de vino, eso es indudable. También las campañas de vino ya no han sido como las de antes, son distintas, pero no obstante eso también hay algo de lo que dice usted, que ingresa producción de otro lado. Por ejemplo, ingresa vino a granel de Chile, lo fraccionan en Mendoza y lo venden como vino mendocino. Ese punto deja sin empleo a mucha gente porque viene un vino de menor calidad a granel y eso impacta en el productor local. Lo mismo que lo que pasó, el tema del ajo. El principal comprador de ajo de la Argentina, que el principal productor de ajo es Mendoza, el principal productor de ajo es Brasil.
Ahora Brasil ha hecho un convenio con China y no puede entrar nada del ajo, prácticamente muy poco del ajo mendocino. Esto ha perdido valor y hay millones y millones de pesos que se pierden con esto en fuentes de trabajo, en empresarios menos, en menos hectáreas en producción y demás. O sea, ¿es ajo El que tema no de le la vendemos a aceituna, Brasil? el ajo que no le vendemos a Brasil se queda en los establecimientos y ya no se puede, al no haber ese ciclo económico, no se puede preparar la tierra para el año próximo. Es decir, una hectárea que el año pasado quizá te la pagaban, estabas alrededor de un rinde, hoy lo tenés al 50, al 40% de lo que sacaste el año pasado, menos. Lo mismo con el tema de la aceituna, un 60% del precio del año pasado. El durazno también, ha ingresado durazno de Grecia. Esto va impactando claramente. Y por otro lado, los costos, ¿no? Se han mantenido los mismos precios y los insumos están en dólares y han subido, ¿no? Diputado Martín Pique lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Martín. Es conocida Mendoza por tener un modelo productivo con bastantes restricciones hacia la minería, a diferencia de otras provincias cuyanas, y la actividad minera es justamente una de las pocas, no genera mucho empleo, pero una de las pocas que está con buenas perspectivas para, digamos, la nueva Argentina que imagina este gobierno. ¿Sigue habiendo ese consenso social muy mayoritario en Mendoza respecto de la protección ambiental, del agua, sobre todo, por ser la provincia más especializada quizás en lo alimenticio, en la industria vitivinícola? ¿Eso sigue estando así o hay un lobby minero para que se asimile a las demás provincias? Nunca en la historia de Mendoza ha tenido el nivel de lobby minero que tiene hoy y que lleva adelante el gobernador Cornejo. Mendoza necesita sí o sí del agua que viene por deshielo de las altas cumbres a los valles, tanto para consumo humano como para producción agropecuaria. Y si la minería con cianuro se hace en las cumbres, esto evidentemente es un riesgo muy alto para nuestros valles. Esas son lo que nos ha llevado a dictar leyes que no prohíben la minería, sino que la controlan, la regulan. Sí, sí. Esas son las leyes que quiso derogar el gobierno de Cornejo y que buscan evitar a diario, ¿no? Entonces, y con la excusa de que quieren minería, y van a Canadá, y van a Australia, y van a Francia, han olvidado todas las economías regionales históricas de Mendoza, y la verdad que hoy la minería de Mendoza no ha generado nada, genera esta preocupación en la mayoría de la población. Y por otro lado tenemos un gobierno que está aferrado, abrazado al lobby minero, ¿no? Estamos hablando con el diputado provincial de Mendoza, Jorge Difonso, diputado de Unión Mendocina. Estábamos pensando nosotros acá, siempre vamos dando el índice de inflación y consumo, y las bebidas alcohólicas han caído, ¿no, Javier? Sí. Y me imagino que para Mendoza eso, bueno, es un impacto como lo que estábamos hablando, la manzana, el durazno, el ajo. Qué difícil, ¿no? Y también la apertura de las importaciones. Diputado, lo quería sacar un segundo del tema, perdón que lo lleve al tema casi excluyente hasta ayer, que es el Mundial de Fútbol. No sé si está en conocimiento o si forma parte, hay un pedido de juicio político contra la vicegobernadora Eve Casado por las expresiones racistas respecto de Francia, del seleccionado. Sí, justamente lo tratamos esta mañana, eso, perdimos la votación 33-11, en virtud, a ver, hay que ponerlo en el marco de que estamos en Mendoza, no es solo las expresiones racistas contra el equipo francés. La vicegobernadora Casado realmente es una persona muy prepotente en su accionar, en sus posteos, muy virulenta, que ha tenido episodios en su momento. Este no es el primero. Claro. Por ejemplo, en su momento, justamente recién hablábamos del cuidado del agua, a los ambientalistas que protestaban en defensa del agua, en contra de la minería, los trató de ambientalistas. Claro. Cuando la época de las vacunas también tenía no sé qué repudio que tuvo, contra las madres de chicos autistas que le taparan los oídos
cuando se estaba por prohibir la pirotecnia, cuando los 30.000 desaparecidos también discutió que fueran 30.000. O sea, es una mujer que siempre busca provocar, confrontar, estar en ese. Y en este tema vio la posibilidad, en este tema del Mundial de Fútbol, en el meterse en el populismo de Francia, de que había una rivalidad deportiva contra el equipo francés. Entonces ella aprovechó para subir eso, redobló la apuesta contra Mbappé y todos sus compañeros de equipo para populismo, ¿no? Después de eso, Mendoza tiene muy buenas relaciones con el gobierno francés desde el punto de vista de intercambio vitivinícola, de bodegas. En el caso mío, yo fui intendente del departamento de San Carlos, donde está la Laguna del Diamante. Hubo un episodio con la aviación francesa por Saint-Exupéry y Henri Lumet, el autor del Principito, que tuvieron unos pilotos, tuvieron un episodio ahí, y bueno, y eso llevó a tener un muy buen vínculo con el gobierno francés, con personas de Mendoza que iban a Francia, o franceses que venían a capacitarse a la zona del Valle de Uco. Bueno, hay una tradición cultural de trabajo, de educación, pero bueno, esto hoy llegó a su punto con otra expresión racista, y bueno, un grupo de constitucionalistas, de profesores de Derecho de la Facultad de Abogacía, de constitucionalistas de Mendoza, que firmaron un pedido de juicio político. Nosotros entendíamos que había que darle lugar, o por lo menos que la vicegobernadora pidiera disculpas, que tuviera un poco de humildad. Claro, ella, perdón, no solo no pidió disculpas, sino que revalorizó sus expresiones, dijo que fueron como en el marco de chicanas futbolísticas, porque sí, algunos se olvidan. La apuesta, lo gastó, claro. lo gastó después a Francia cuando perdió con Claro. España. O sea, pero digo, uno deja de ser vicegobernador a las 8 de la noche cuando prende la tele a ver un partido de fútbol, o el domingo, o ¿no? Hay un fallo en la Corte Suprema de los Estados Unidos que me parece que es muy claro, y dice que el funcionario público, las redes del funcionario público son redes del funcionario público. O sea, no se puede despegar una persona a la noche tuiteando de su rol de funcionario público. Bueno, pero a Milei no. A Milei con el caso Libra lo protegieron. Todos estos bravucones, ahora que Ahí se nos va un poco la señal, ¿no? Justo cuando se ponía divertido, porque empezábamos a criticar gente. Bueno, era el diputado Jorge Difonso, ahí está chequeando el Zorro si la comunicación se mantiene o no. Por ahí se cortó. Bueno, ahí la está retomando. ¿Tendrá un efecto político electoral esta crisis de Mendoza, por ejemplo? Las economías regionales. Y lo que todavía está no pasando parece, porque Alfredo Cornejo sigue la caída alineado. en la demanda del virus. No, estaba pensando cuando tenga que polarizarse la discusión en torno a continuidad en Milei o no. Vos decís que Luis Petri, por ejemplo, puede ser candidato a gobernador en Mendoza. Viste que quiere ser y va por la reelección. Bueno, le fue muy bien el año pasado. Y bueno, a Milei le fue muy bien en Mendoza. Sí. Pensé que le ibas a decir que le fue muy bien a Luis Petri Ahí el está. año pasado. Ahí está Jorge Difonso. La obra social de los militares. Ahí está Jorge Difonso otra vez, perdón. Sí, se cortó, perdón, Sí. porque vamos en viaje regresando al Valle de Uco desde Mendoza. ¡Ay, qué ciudad. lindo! ¡Qué envidia! Mucho frío, muchísimo frío. Pero mira, por la ventanilla ve el Valle de Uco. Sí, totalmente. Una cosa que me estaba acordando es que el gobernador Alfredo Cornejo mandó no sé si subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia a la Embajada de Francia el 14 de julio con una carta pidiendo disculpas y despegándose de lo que dijo su vicegobernadora, pero obviamente hoy la defendieron. Sí, totalmente. El oficialismo salió a defenderla y a justificarla, como hacen siempre, ¿no? Que en este planteo es un juicio político porque es una ciudadana que no puede ser sometida a los tribunales ordinarios por su calidad de funcionaria pública. Lamentablemente es la segunda magistratura de Mendoza que tenemos que pasar otra vez por estos papelones, ¿no? Cuando una persona no está a la altura del cargo que ocupa, esto es cotidiano.
Diputado, ¿nos dice lo que está viendo por la ventanilla mientras... Bueno, por la ventanilla estoy viendo una montaña, el cordón del Tupunto, totalmente nevado, totalmente, estamos en una nevada histórica que hace muchos años que no se daba, ir muy bien, porque esto después en el verano se traduce en agua para nuestros valles. Y bueno, y muchísimo frío, así que está lindo para disfrutar la montaña. Estamos en 6 grados en este momento. Claro. Y turistas decía que la temporada no viene muy bien. Hay pocos, todavía hay pocos, y las consultoras que están evaluando eso han detectado una baja con relación a otros años, y bueno, producto de lo que hablábamos recién, de la crisis económica, ¿no? Claro. Y aparte le digo, porque estuve chusmeando que mis hijas desde ayer están de vacaciones en la universidad, terminaron los finales, empezamos a mirar pasajes. Lo que suben los pasajes en la época de vacaciones de invierno, por la demanda obviamente, pero si la gente no va y vos un pasaje que habitualmente lo cobrás 150.000 pesos, lo subiste a 500.000 y no lo vas a vender, ¿no? Menos van a ir. Menos van a ir, claro. Y bueno, y el transportista te va a decir cómo querés que no lo subas si le ponen 40% de impuestos. Claro. O han subido el combustible y todo eso. Bueno, hubo una vez una empresa uruguaya que lo que hizo era, te vendía el pasaje, no, una empresa de aviación de estas low cost, que vendía el pasaje a $1, pero solo tenías que pagar los impuestos. Fue una estrategia de marketing para que uno viera cuánto se pagaba de impuestos. Claro. Lo mostraron bien claro. Claro. Mira que Casi que te regalaban el pasaje, pero te quedaba todos los impuestos, igual te salía más barato irte, por ejemplo, en barco. Así era para mostrar que se beneficiaba el barco. Te doy una comparativa. Hoy, llevar un contenedor con cerezas desde Tunuyán, desde el Valle de Uco, al puerto de Bahía Blanca, vale lo mismo que mandarlo en el puerto de Buenos Aires a Ámsterdam. Claro. Es una locura. Ahí tenés la competitividad con la que contamos. Claro. La culpa no es solo del productor, porque muchas veces, bueno, porque acá te venden cara la ropa, te venden cara la cereza. Diputado Jorge Difonso, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa su participación en nuestro programa. ¿Se cortó de nuevo? Bueno, Jorge Difonso, diputado de Unión Mendoza. No, por ahí pensó que como ya capaz que allá se usa que lo despedís así y chau. Claro. Qué lindo lo que decía, ¿no? Que se ve la montaña nevada y si nieva más. Está nevando en muchos lugares. Está nevando en Catamarca, mucho. Como dijo recién el diputado, también mucho más que el año pasado. Tanto que peligra, escuchen esto, la visita de Javier Milei a la fiesta del poncho. Fue invitado por Raúl Jalil, pero en el área de seguridad están analizando. Si sigue nevando así, no arriesgarían a que tome un vuelo y que vaya allá, etcétera. Si deja de nevar como está nevando, puede ser que vaya. 1656 en la República Argentina, nuestra línea de WhatsApp, 11 22 34 96 72. Huellas en tu radio. El canal de FM La Patriada. Ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró.
el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. La información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. Que el algoritmo y los efectos del mundial no te dejen ver lo que pasa y va a seguir pasando. El Doble Fondo ahora es de Javier Leukovics con el oro negro. El oro negro, la patria petrolera. Ahí está. Le llamé. Mirá. Así es. Porque en lo que va del año se viene registrando un fenómeno que es bastante importante, que también tiene su trazo estructural sobre la economía argentina, que es que el petróleo crudo como producto puntual ya es el más importante dentro de nuestras exportaciones. Entonces es el producto que más exportamos individualmente. Más individualmente que la harina de soja, el aceite de soja, el maíz, por ejemplo. Si sumamos seguramente todo el complejo sojero, lo supera, pero como producto individual el petróleo es el más importante. Y bueno, traigo varios datos respecto de este tema que completan, me parece, el panorama. Bueno, en principio esto tiene que ver, por supuesto, con el boom de vaca muerta, que viene ya de larga data. ¿Te acordás aquel acuerdo inicial de Cristina con Chevron? Sí. Y después, algo que no es común en la política argentina, una especie de política de Estado respecto del desarrollo de vaca muerta, en donde hubo continuidad y explica también lo que está pasando con la producción ahí. Y en este año se sumó el elemento precios, porque claro, la guerra en Medio Oriente aumentó los precios de los hidrocarburos en general y por lo tanto la combinación entre cantidades y precios hacen que en junio el petróleo crudo haya explicado el 10% de las exportaciones totales de la Argentina. Por debajo quedó harina y pellets de soja, que durante muchísimos años fue nuestro producto top. En junio estuvo en el 9,7%, después aceite de soja y maíz en grano. Como decía, no se trata de un dato aislado de junio, sino que es una tendencia a lo largo del año, porque en el primer semestre la tendencia es bastante parecida, con el aceite crudo de petróleo, el aceite crudo de petróleo en el top, seguido por maíz en grano y el tema de la harina y los pellets de soja. En 6 meses las exportaciones de petróleo sumaron
4.693 millones de dólares. ¿A dónde exportamos petróleo? Principalmente a los Estados Unidos y a Chile, en donde se lo envía prácticamente de manera exclusiva por oleoducto. Se traslada el petróleo, que fundamentalmente se extrae hoy día de Vaca Muerta y otros yacimientos de la cuenca neuquina también, se transporta por ductos hasta Puesto Hernández, que es en el norte de Neuquén. No sé si yo no conozco. El norte de Neuquén es muy lindo. De hecho, el gobernador Rolando Figueroa es del norte neuquino y está tratando de potenciar, sobre todo desde el punto de vista turístico. Ah, mira. Hay, creo que hoteles del gobierno de la provincia para estimular, incluso les piden a veces algunos, viste las fiestas que se organizan Sí. o las carreras, allá hay muchas carreras o de bici o triatlones o cosas así, que lo monten ahí. que los monten ahí, Claro. sí, para potenciar la zona norte de Neuquén. Mirá vos. Bueno, en esa zona norte de Neuquén está el oleoducto trasandino que cruza la cordillera de los Andes, tiene 425 kilómetros de longitud y por allí se envía el petróleo a Chile. Ujú. Y este tema no es menor, después lo voy a retomar, porque justamente, ¿qué es lo que dicen los expertos? El recurso petrolero está, el tema es la infraestructura. Claro. En el caso de este oleoducto de Chile viene bárbaro, está pegado a Vaca Muerta, pegado a Neuquén, que son los yacimientos tradicionales de la Argentina, y hay infraestructura para enviarlo. Bueno, ¿a dónde puede llegar este boom petrolero? Se estima que en este 2026 la Argentina podría llegar a un máximo histórico en su producción petrolera. Se proyectan un promedio diario de producción de 900.000 barriles de petróleo. Es un crecimiento del 16% respecto de la producción de 2025 y también esto estaría un 11% encima del récord histórico que es en el año 98. De manera que, de vuelta, este año 2026 podría ser un nuevo récord para la producción de petróleo de la Argentina, que a diferencia de la de los años 90 y de, la tradición que también tenemos en el tema petrolero, por supuesto, en este caso se explica en gran medida por la extracción de petróleo de los yacimientos no convencionales. El 70% de la producción de petróleo en 2026 viene de yacimientos no convencionales. Lo cual ya es una realidad absoluta, Claro, digamos, sí. ¿no? Ni hablar. Fíjate, en 2020, hace solo 6 años, esa proporción era menor al 25% y en 2015, hace 10 años, menor al 5%. O sea, en 10 años, el petróleo de Vaca Muerta pasó de representar el 5% de la producción total al 70%. Del 5 al 70. Sí, es como una especie de revolución. Bueno, por eso se van, por productiva. eso los trabajadores se van de otras zonas que fueron, cobijaron a la industria petrolera en Argentina, como Claro. Santa Cruz, Chubut, y se están yendo todos para Vaca Muerta, ¿no? Claro. Ahora bien, una cosa es producción, otra cosa es exportación. La Argentina es un país productor, pero también, por supuesto, consumidor de petróleo. Bueno, para naftas, combustibles en general, para la industria petroquímica. El otro día hablamos del polo de Bahía Blanca. Para los combustibles líquidos que abastecen a las centrales térmicas, etcétera. De manera que de la producción se resta la producción, la parte que va al consumo interno, y el restante es la exportación. Como durante durante un montón de años la producción petrolera no daba para tanto, la Argentina en términos exportadores se estancó mucho, pero ahora empieza a haber un excedente cada vez mayor en términos de exportaciones. Y se estima que en 2026 la Argentina podría terminar con un promedio diario de 400.000 barriles de petróleo, lo cual para la mayoría de la población no dice nada, para mí tampoco. Entonces traje algunas comparaciones A ver. de qué implican estos posiblemente 400.000 barriles de petróleo por día. Bueno, esto nos ubicaría dentro del ranking de exportadores en el mundo en el puesto más o menos entre el 16 y el 18, en la línea de Argelia, un poco por debajo de Argelia, en la línea del Reino Unido o de Azerbaiyán y por encima de Ecuador y de Colombia. O sea que en el puesto de producción, en términos de producción estamos más altos, pero como decía,
luego de lo que va destinado al mercado interno, esto es el restante para la exportación. Arriba en el ranking de exportadores está Arabia Saudita, que no es el primer productor, pero sí el primer exportador. Arabia Saudita exporta 6,3 millones de barriles por día. Es mucho más de lo que nosotros estamos apuntando en este momento. Después Estados Unidos, Canadá, Irak y Emiratos Árabes. Decía, Estados Unidos es el primer productor, pero como tiene muchísimo consumo interno, en términos de exportación, está por debajo, está en el segundo puesto, por debajo de Arabia Saudita. Brasil está en el puesto 11 en términos de en los exportadores globales de petróleo. Ha crecido muchísimo en los últimos años y es un jugador, bueno, ya central del mercado petrolero. Bueno, esa es la situación actual. Como decía, hay que ver que por ahí con un poquito de viento a favor, este año terminamos en la línea de Azerbaiyán-Ecuador. ¿Hasta dónde puede llegar la Argentina en términos de jugador exportador en el mercado mundial de petróleo? Bueno, porque, claro, se habla mucho de cuáles son, por supuesto, las perspectivas con el tema de Vaca Muerta, todas las inversiones que están anunciando, el interés empresario, el rol de YPF, etcétera. Bueno, traje algunas estimaciones. YPF, por ejemplo, plantea un escenario en el que Argentina podría alcanzar para 2030 los 2 millones de barriles diarios de producción. Yo había dicho, estamos en 400.000, sería multiplicar por 5 lo actual. ¿En cuántos años dijiste? Hasta 2030, no falta nada. Nada, 3 años, no 2. falta nada. No, 3 y medio. Por eso, no falta nada. Sí. No, perdón, estoy hablando de producción, o sea, duplicar. Sí, duplicar. Que igual Bueno, es un montón. Es un montón. Es un montón. Claro. Duplicar, estamos en 900.000. YPF estima de manera bastante optimista llegar a 2 millones de producción, lo cual, descontado el consumo interno, nos ubicaría en la franja de, como exportador, nos ubicaría en la franja de Libia, Brasil y Angola, en el puesto 11-12 del mundo para 2030. Hay otras estimaciones que no son tan optimistas, la verdad, respecto de lo que dije de YPF. La consultora Rystad, por ejemplo, le apunta a 1,5 millones de barriles diarios. Estamos en 900.000. Con lo cual, bueno, es un crecimiento igual súper importante y también nos permitiría también subir en el ranking de exportadores. Y como decía, el consenso es que el cuello de botella para que el sector siga creciendo no es tanto la disponibilidad de recursos, que está, recordemos que bueno, se estima que los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta son uno de los más importantes del mundo, sino la infraestructura necesaria para el transporte. Por eso mencionaba lo del oleoducto de Chile, la importancia que tienen estas obras de infraestructura, porque, bueno, en el caso del petróleo, que también hay varios proyectos del RIGI que le apuntan a infraestructura, y es un tema que también se espera que vaya acompañando de alguna manera a la producción, es incluso más importante, o es tan importante como la disponibilidad del recurso para ver qué pasa. En este contexto, hoy justamente hubo una novedad respecto de este tema, porque el gobierno dio una vueltita de rosca más respecto de la desregulación para la exportación justamente de hidrocarburos. Eliminó algunas viejas regulaciones y que le apuntaban a que las empresas tuvieran que certificar que ya abastecieron al mercado interno para poder exportar. Bueno, aparentemente... Eso era lo que estaba. Claro. Y a partir de ahora eso se desregula. Se desregula. No es que, digamos, la normativa vigente sigue poniendo en relevancia garantizar el abastecimiento interno, pero aparentemente simplificó el tramiterío y demás. Bueno, todo en función de facilitar el negocio, como venimos viendo en este tiempo, facilitar el negocio para los exportadores de petróleo. Y por último, y para cerrar, le doy un contexto más a este tema, que es que, ya hace varios años que el mundo avanza hacia la reducción del peso de los combustibles fósiles en las matrices energéticas en general.
Los compromisos de los países desarrollados van en ese sentido, los compromisos de la propia Argentina también van en ese sentido, con lo cual, por eso se habla en el sector de la, entre comillas, ventana de oportunidad, en el sentido de que en algún momento no tan lejano esa ventana se cierre y la demanda de petróleo o la oferta de petróleo empiece a superar a la demanda y nos quedemos sin mercado. Por supuesto que es un escenario que falta, pero en ese cuadro es el que se inserta todo el apuro también del sector por reventar vaca muerta, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? El RIGI, todo los intereses del gobierno de mostrar inversiones, los intereses de las empresas de apurar para quedarse con el negocio. Y por supuesto la pregunta es cuánto nos va a quedar de todo esto en términos de empleo, Claro. ¿no? En términos de desarrollo y de consecuencias ambientales, que las tiene, porque es un Sí, sector el fracking. extractivista, Sí. que probablemente consecuencias ambientales que tenemos que pagar probablemente nosotros. O nuestros hijos. O nuestros, Claro. digamos, nosotros los argentinos. Claro. El doble fondo de Javier Leikowicz, que mientras él hablaba me puse a mirar en el diario Río Negro, porque todo el tiempo sacan el récord, ¿no? Del mes. Sí. Y primero me encontré con la noticia que como en Mendoza y como en Catamarca, en toda la cordillera nevó, y entonces están festejando en San Martín de los Andes, en Bariloche, etcétera. Y después, mirá, esto por ahí podemos hacer una nota otro día. No sé si ustedes recuerdan, yo como soy rionegrina, la localidad de Sierra Grande, Sí. que es una localidad que quedó casi fantasma porque era donde estaba Iparsa y Pasam, ¿no? y Pasam primero, después fue Ah. Iparsa y cerró, bueno, Claro. y entonces el pueblo quedó casi fantasma, ¿no? Ahora, mirá, la comuna cobró 2.247 millones por la habilitación de la planta Vemos en Punta Colorada. Es el segundo ingreso así extraordinario que tienen y con el que van a financiar obras, rutas, por ejemplo, calles, calles, avenidas y demás. Esa es la tasa de habilitación industrial. Claro, imagínate, para un municipio como ese, que era casi fantasma. Claro, mirá vos. Dice, a comienzos del 2025, la provincia distribuyó parte del bono inicial abonado por el consorcio y Sierra Grande recibió 3 millones de dólares, equivalentes entonces a 3.780 millones de pesos. Y ahora son más de 2.200 millones de pesos. Bueno, pero imagínate el impacto, ¿no? Por eso a veces algunos dicen, pero no sé, los gobernadores o los intendentes no defienden el ambiente. Claro, hay Claro, intereses, pero, ¿viste? claro, muchos intereses en el juego. Bueno, Claro. te puedo contar una anécdota Y el de... empleo, 600 trabajadores locales emplea. Claro, es un montón. Es un montón. Te puedo contar una anécdota de Sí. Sierra Grande, ya que lo mencionaste. Sí. Es una anécdota de color, completamente. Yo, tengo un vínculo familiar con Aristarain, Adolfo Aristarain, fallecido hace muy poquito. El cineasta. Y se acuerdan de la película, que es una de mis películas favoritas Tiempo del de cine revancha. argentino, Tiempo de Sí, Revancha. claro. Sí. Bueno, que está Lupi, que trabaja en una mina. Sí, ¿Se acuerdan? sí. Bueno. Sí, sí. Y yo sé que Adolfo se inspiró en Sierra Grande porque había varios de claro. sus primos que habían ido a trabajar como administrativos a la mina Claro. de Sierra Grande y se inspiraba mucho en historias familiares como esa y a partir de eso surgió la película Tiempo de Mirá. Revancha, clásico. Interesante, porque viste, para mirarla ahora, para verla con esta Claro. data. Interesante. Y aparte, viste, hay cosas que vos decís, pará, pero esto es reactual. Las 17:23 en la República Argentina, 13 grados 7 décimas. Ojo que dicen que mañana y pasado se vuelve a poner feo el clima. Y feo digo yo. Por ahí a ustedes les gusta la lluvia, pero el fin de semana podría estar mejor. Bueno, mientras tanto estamos acá para acompañarlos en Doble Fondo. Café de los Patriotas, las mejores pizzas y empanadas al horno de barro, comidas caseras, shows en vivo, eventos.
Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Con Analía Argento, Javier Berkovich y Martín Piquet, de 16 a 18, das la vuelta con FM La Patriada. y 25 en la República Argentina. Hoy es miércoles. Hoy no fue una jornada más, no es una jornada más porque hay una enorme movilización. Como todos los miércoles hay movilización de jubilados, pero hoy también de la CGT, la CTA, la UTEP, distintas fuerzas políticas, distintas organizaciones. Hubo a la mañana mucha tensión en la zona de Avellaneda por el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, porque por supuesto el gobierno nacional anticipó que iba a aplicar el protocolo antipiquete. Fueron hasta el Congreso de la Nación, las columnas desde distintos lugares y también una movilización en todo el país. Esto también hay que remarcarlo, ¿no? Está Cachorro Godoy para conversar con nosotros, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Buenas tardes, ¿cómo le va Analía Argento y el equipo de Doble Fondo? Hola Analía, muchas gracias por llamar. Bueno, está todavía en Congreso, ya se está yendo, ¿dónde lo encontramos? No, ya levantamos la movilización y me estoy dirigiendo a la ciudad de La Plata, donde vamos a hacer un acto de homenaje a Germán Abdala, porque se ha cumplido un aniversario de su partida y distintos nucleamientos están organizando un homenaje y me han invitado, así que tener presente a Germán Abdala en una jornada donde estamos poniendo en marcha un plan de lucha como el que estamos realizando las 3 centrales sindicales, es muy importante, porque fue un dirigente que marcó una época, el principio, la etapa democrática de recuperación de sindicatos que habían sido intervenidos durante la dictadura y posteriormente tuvo que ponerse al frente de las luchas en los años 90 contra la traición del menemismo y la aplicación de estas políticas neoliberales que nos han traído a este tiempo de desgracias que transitamos en la Argentina gobernada por Milei. Hoy estuvieron, como bien dice, la CGT y las 2 CTA, la CTA Autónoma y la de los Trabajadores, y veía a Pablo Moyano, por ejemplo, que decía: esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno que tanto daño le está provocando a los argentinos. ¿Esta movilización de hoy es el principio de algo o no? Porque también, por ejemplo, la CGT recibe muchas críticas, como que no pone la fuerza que tiene que poner. Bueno, lo que está quedando claro en las discusiones, convengamos de que no es el inicio de nada, es la continuidad de lucha que venimos haciendo contra Milei desde el primer día. Hubo algunos sectores de la dirigencia sindical que creyeron en la posibilidad de dialogar con este gobierno
y se terminaron convenciendo de que no es posible dialogar nada, que a este gobierno lo único que le interesa es destruir salarios, destruir empleos, fugar capitales y destruir la industria nacional, la ciencia y la tecnología, y bueno, y que por lo tanto el haber comprendido eso hace que seamos más los que nos juntamos y que hoy podamos estar planteando una nueva etapa de un plan de lucha que efectivamente se va a llevar a cabo hasta que derrotemos a este gobierno. Hay una etapa en este plan de lucha que culminará con una marcha federal y un paro nacional entre septiembre y octubre, antes de la llegada del Papa a la Argentina, porque entendemos que hay que federalizar el plan de lucha, unir todos los conflictos, todas las demandas. Vamos a recorrer el país, pero queríamos empezar esta etapa mirándonos en el espejo y abrazando al mejor ejemplo de la dignidad del pueblo argentino, que es la lucha de todos los miércoles de los jubilados y las jubiladas. Estamos hablando con Hugo Cachorro Godoy de la CTA Autónoma. Está mencionando, bueno, hoy justo llegó el nuncio, el embajador del Vaticano en la Argentina, y entonces eso ya empieza a mover todo el mecanismo para la visita de León XIV. ¿Por qué lo nombra y por qué el paro sería antes de la llegada? ¿Es un mensaje? ¿Piensan que puede ser un interlocutor? ¿Va a ser una visita vinculada a lo religioso y que el gobierno va a aprovechar? ¿O ustedes también van a, en qué puede impactar la visita del Papa a este contexto político, económico y social? Bueno, va a ser antes, porque seguramente la visita del Papa va a significar importantes movilizaciones en la comunidad católica y no católica, porque el León XIV es una continuidad de Francisco, y Francisco en el Vaticano fue el símbolo vivo de la contracara de lo que es el capitalismo financiero, de lo que es el capitalismo, como él lo llamó, el capitalismo de Descartes, el neoliberalismo, y las políticas de odio y de instalación de la guerra que promueven los imperios que la practican, a esas políticas fascistas, y entre ellos Trump. Y por lo tanto, haberlo tenido a Francisco, que nos dijo a todos los movimientos sociales, hagan lío, que tenerlo ahora en la presencia de León XIV, que afirma que la humanidad, lo colectivo, la solidaridad son los valores de una sociedad no explotadora, bueno, son símbolos fuertes. Por lo tanto, va a haber movilizaciones muy importantes en noviembre, pero van a estar anticipadas con otras grandes movilizaciones ya dirigidas en contra del gobierno, porque nuestro plan de lucha es en contra de todas las políticas que expresa Milei. Y eso queremos expresarlo independientemente de lo que van a ser las importantes movilizaciones o el acompañamiento que nuestro pueblo seguramente va a brindar al Papa. Godoy, ¿qué tal? Godoy, buenas tardes. Martín Piquero saluda. ¿Cómo anda? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto escucharte. Igualmente. Usted lo citaba a Germán Abdala, que solía decir que en aquellos tiempos de cierre de fábricas durante el menemismo había que ir a buscar a los trabajadores desocupados al barrio, y apareció una nueva forma de construcción de una central sindical, la CTA, que también organizaba a través del territorio de justamente el barrio.
Y trasladando ese tipo de miradas, de adaptarse también a cambios, lamentablemente, que sufre lo que se suele definir como la clase trabajadora. Hoy hay muchos y muchas argentinos y argentinas que no son empleados en relación de dependencia, con un sindicato que los represente. Se habla de este capitalismo uberizado. Desde la Central de Trabajadores Argentinos, por ejemplo, ¿qué políticas o propuestas piensan que habría que llevar adelante con esta realidad laboral que vive el país? No hay una sola fórmula. Claro. Pero en principio yo te diría con Germán que fábrica que se cierra, fábrica que se ocupa para preservar la fuente del trabajo y también la fuente del desarrollo científico-tecnológico, del conocimiento científico-tecnológico, porque el desarrollo industrial también es conocimiento social y colectivo. Y esto por un lado. Por otro lado, desde las centrales de Argentina hemos promovido en el seno de la Organización Internacional del Trabajo la aprobación de un acuerdo, de un protocolo de acuerdo para promover los derechos de los trabajadores de plataforma. O sea, cuando el gobierno de Milei plantea la reforma laboral, que los trabajadores de plataforma lo saca del sistema del régimen de derecho laboral, es una medida, este proyecto de ley, este artículo, que va en contra de lo que a nivel mundial hemos acordado la dirigente de los trabajadores, sectores empresariales y los propios gobiernos. O sea, no sé si es un buen momento para citar España por lo que pasó recientemente, pero en el gobierno socialista de Sánchez se aprobó la ley Rider, justamente con estas propuestas de la Organización Internacional del Trabajo para darles protección a los repartidores. Bueno, y sin irnos tan lejos, en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley que también otorga ese reconocimiento laboral en el marco de lo que aprobó la OIT en la legislatura provincial. Me parece que se presentó el proyecto, se lo anunció y todavía no tuvo tratamiento legislativo en la provincia de Buenos Aires. Tenés razón, se presentó el proyecto. Sí. Bueno, pero lo que quiero expresar es que el gobierno de Milei con su reforma laboral va en contra de lo que se ha discutido y aprobado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso es que nosotros tenemos que ir en búsqueda de esos trabajadores y trabajadoras para promover su organización. Mirá, se hizo una encuesta en el marco de este trabajo que veníamos promoviendo en la OIT, se hizo una encuesta en varios países que todavía no ha sido publicada, pero que los resultados en la Argentina son que más del 60% de los que trabajan en plataformas quieren tener derechos laborales y quieren sindicalizarse. El problema es que pueden, porque si lo hacen se quedan sin laburo. Entonces, hay una realidad que se intenta desvirtuar, que es decir que quien trabaja en una plataforma no quiere ser trabajador, no quiere organizarse sindicalmente ni tener derechos. Y eso es falso, eso es absolutamente falso. Por lo tanto, nuestra tarea como organizaciones sindicales es organizar a esos trabajadores, darle cobertura, contención, difundir los derechos. De hecho, estamos en una campaña que la juventud de la CTA está promoviendo, que es difundir ese protocolo aprobado en la OIT entre los trabajadores de plataforma. Así que creemos que esa es una tarea, porque
la conciencia va parejo a la capacidad de organizarse. Si uno se une, se organiza, acumula conciencia y puede proyectar nuevas cosas de manera colectiva. Así que esa es la tarea. Cachorro Godoy, muchísimas gracias por haber conversado con Doble Fondo. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo. Un Lo que abrazo decía, ¿no? Sobre los trabajadores de aplicaciones, que ya algunos están organizándose para hacer reclamos y demás. Por ejemplo, que les abran el algoritmo. 17:39 en la República Argentina y hacemos la última pausa. Así viene el Doble Fondo de Martín Pique. Café de los Patriotas. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.
tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18, terminás la tarde acá, en FM La Patriada. Mientras nievan la cordillera y festejan en los centros de esquí, porque en el verano la nieve se va a derretir y va a haber agua para regar los valles, en el invierno va a haber nieve, o hay nieve, o está cayendo nieve, para que nos podamos divertir, por lo menos los que tienen plata de irse de vacaciones. Mientras tanto, nosotros acá seguimos trabajando, y ahora el doble fondo del señor Martín Piqué. Analía, Javier, ¿alguna vez se encontraron con alguien y les dijo esto? Que es una pregunta que suele escucharse en conversaciones cotidianas cuando se reencuentran dos personas después de un tiempo. ¿En qué andas perdida? Sí. ¿En qué andas perdido? Sí. Sí, eso está bien para no meter la pata, ¿viste? Sí. Para no preguntar por cosas, claro, por gente que no sabe yo si soy está... especialista en meter la pata, preguntar por relaciones que se terminaron, preguntar por gente que pasó a otro plano. Por eso, suelo meter esa pata, entonces trato de ser prudente. Claro. Pero bueno, ¿en qué andas perdida? ¿En qué andas perdido? También bueno, es como un pase de factura de, che, ¿en qué andabas que no claro, te vi? No como estabas que- laburando, no te mostrabas, no hacías nada. Sí, y eso puede dar lugar a una sensación incómoda porque vos Sí. decís, no, estoy laburando en un montón de lugares. Ay, perdóname. No y te significa que no tenés visibilidad en lo que estás haciendo, quizás estás en lugares que no se ven. Pero bueno, utilizo esta frase para frasearla justamente, la frase y decir, ¿en qué estás perdida dirigiéndonos a la oposición? ¿En qué está la oposición? ¿Y en qué está el peronismo? ¿Qué oposición? ¿Qué oposición? El otro día me decía un analista, hablé para una nota de un diario, Hugo Aime, y me decía, el problema de la oposición es que no existe. Así, bueno. fue como bastante brutal. dijo. Buenísimo. Sí, gracias, seguime ayudando. Pero algunas encuestas dicen que son Milei, Kicillof, Bregman, lo dijiste ayer vos. Y Sí, lo lo decía como para provocar Sí. en cierto sentido, y nosotros también lo decimos, en qué andas perdido, para darle una introducción sí. a esto que vamos a contar ahora. Porque a la columna también le puse como subtítulo efemérides, aniversarios, intermediarios y desconfianzas. Ajá. Bueno, se vienen dos efemérides, dos fechas que en este caso el principal espacio político de oposición, que es el peronismo, no el único claramente, va a utilizar este suerte de calendario vinculado a hechos, en algunos casos tristes, en los dos casos tristes y trágicos de su historia o de la historia del campo nacional y popular en la Argentina, para tratar de reencontrarse o ver cuáles deberían ser las condiciones para, como mínimo, negociar y sobre todo no dividir el voto opositor. Este es el gran riesgo, y vamos hacia el final de la columna a hablar de eso. El riesgo Ayer de... hablabas de dividir el voto oficialista, ahora Claro. el opositor, a ver qué pasa ¿Por del qué otro no? lado. Porque es así, esto es simple, digamos, si yo soy mileísta
y lo voy a decir brutalmente, le voy a poner plata a Bregman y al FIT para financiar su campaña, para que tengan una visibilidad enorme, porque le sacan votos al peronismo. Claro. Y si yo soy peronista, le voy a poner plata a Victoria Villarroel para que haya una oferta de derecha que le saque votos a la derecha mileísta y del PRO. Después por ahí te puede salir mal y al que le pusiste plata gana la presidencia. Como pasó en el 2023. Como dicen que pasó, ¿no? Pero ojo, en los cuarteles de Sergio Massa dicen, pero eso también nos permitió que hubiera dos fórmulas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la de Grindetti del PRO y la de Carolina Píparo de La Libertad Avanza, y dividiste el voto no peronista, más allá de que hizo una muy buena elección Kicillof, yo creo que ganaba igual contra una oposición unida. No hay segunda vuelta en la provincia, pero bueno, permitió al peronismo conservar la provincia de Buenos Aires. Bueno, en definitiva, el calendario. Este domingo se cumplen 74 años de la muerte de Evita, aquel momento muy particular para la Argentina, que la atravesó con una dolorosa noticia. El 26 de julio de 1952 murió Evita, y este domingo, 26 de julio, se cumplen 74 años. Y la secretaria de la mujer del Partido Justicialista Nacional, que es la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, creo que algo vos habías comentado, no sé si al aire o fuera del aire, Analía, este domingo convoca a ir hasta el oeste del Gran Buenos Aires, porque va a haber primero una misa en la Catedral de Moreno y después una marcha de antorchas. Mariel Fernández tiene bastante legitimidad, hizo una buena gestión local, quiere o aspira a tener algún protagonismo en la sucesión de Kicillof en la provincia. O sea, ¿qué quiero decir? Que tiene ambiciones, si se puede, ser gobernadora, o quizás integrar una fórmula como candidata a vicegobernadora o lo que fuera. Pero bueno, tiene protagonismo, tiene diálogo con todos los sectores. Se la considera más cercana a Cristina Fernández de Kirchner, pero tiene buen diálogo también, o trata de tenerlo, con Axel Kicillof. Y la cuestión es que invitó este domingo a Moreno tanto a Máximo Kirchner como a Axel Kicillof. Primera señal a tener en cuenta es si va alguno de los dos, si van los dos o si no va ninguno. Por la información que yo tengo, probablemente mala, diría Jorge Asís, alguno de los dos no va a ir. Quizás no va ninguno de los dos. Pero lo que no creo que ocurra, y si ocurre me tendré que corregir la semana próxima, es que estén los dos en un mismo lugar. Juntos no. Potencialmente fotografiables en una foto colectiva, ¿no? Claro. Bueno, esto va a ocurrir este domingo. Y siguiendo con los calendarios, o con el calendario y las efemérides trágicas, este domingo entonces decía es 26 de julio. El otro sábado, 1 de agosto, se cumplen, también un nuevo aniversario en este caso del asesinato, porque se intentó fraguar un accidente automovilístico, pero sabemos que fue un asesinato, del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que fue aquel hecho el 4 de agosto de 1976. El gobernador de La Rioja, hace poquito hablamos con la senadora nacional de La Rioja, Florencia López, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el sábado entonces 1 de agosto está organizando una actividad muy grande con invitados de todo el país por este aniversario del asesinato del obispo Enrique Angelelli. Va a haber presencia de la Iglesia Católica, por supuesto. Recordemos que hubo un proceso hacia la beatificación de Angelelli que lo encabezó el Papa Francisco. Van a estar Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, o por lo menos fueron invitados hasta La Rioja. Esta actividad va a ser en la localidad de Punta de los Llanos, entre La Rioja capital y Chamical, que es el paraje donde apareció el auto en el cual regresaba Angelelli, y él supuestamente chocado y él muerto, pero quedó claro que se simuló un accidente y que lo mataron claramente un grupo de tareas del ejército. Otra vez, ¿quiénes están invitados para ese sábado 1 de agosto a La Rioja, a Punta de los Llanos? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ex titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Máximo Kirchner. También habrá que ver si nuevamente se encuentran en ese lugar, alguno de los dos asiste o ninguno de los dos asiste, etcétera. En principio, más allá de estos intentos de mediar, yo lo nombré al Papa Francisco, él solía hablar
de una capacidad que tienen las personas, por la positiva o por la negativa, que es ser disociador, o sea, generar o potenciar los matices o las diferencias o ciertas desconfianzas en la gente, o construir puentes. Obviamente que Quintela, como también Mariel Fernández, están intentando esa construcción de puentes, pero no sabemos, yo interpreto que por lo que por ahora está primando, cada sector quiere consolidar lo propio, su propia corriente o su propio espacio político. Y vamos a cerrar ahora, esto es lo que viene con el peronismo, con una figura que no es del peronismo, que yo la nombré acá, que es la vicepresidenta Victoria Villarroel, porque en esta mesa de arena donde va a haber una polarización, va a haber un bloque, digamos, mileísta del PRO, mileísta con el PRO, y otro bloque de la oposición con el peronismo como actor central, una estrategia que se va a intentar utilizar es dividir al otro, crearle una propuesta alternativa que le pueda sacar algunos votos, no mayoritaria, pero algunos puntos en una seguramente puja electoral que va a ser bastante pareja. Miren esto, lo muestro rápido. Espera que me pongo los anteojos. Sí, solo para citar algunas cifras. Este es el estudio de imagen en el mes de julio de 3.0, la consultora de Sheila Wilker, de la imagen de Victoria Villarroel. Que es de las más serias, ¿no? Por eso es interesante. Sí, es de las más serias. Imagen buena y muy buena. Este es el potencial electoral que tiene Victoria Villarroel. No es muy alto, pero tampoco es desdeñable como para pensar una alternativa de derecha que pudiera ser alternativa, para la repetición, al PRO y a la Libertad de Avanza, que van a ir unidos. 22,7. Entonces, por pensar algo, hasta 22,7, pero no va a sacar eso para nada, pero es porque es imagen, no es voto. El potencial electorado que tiene. Sí. Claro. Bueno, 61,8 es lo que aquellos argentinos y argentinas que nunca la votaron. ¿Cómo le bajó, no? Me parece. Sí, al poner distancia de Milei, perdió el electorado mileísta. Claro. Y lo que logró sostener es algún electorado, no sé, afín a esas ideas nacionalistas, quizás cercano también a la noción de orden, a los valores que defienden las Fuerzas Armadas. O decepcionado con la figura de Milei, pero, pero exacto, de acuerdo con el rumbo. Que castiga la corrupción y quizás no se siente interpretado si Patricia Bullrich no se diferencia más. Y la última placa, y ya nos vamos, miren esto, que es la evolución en el tiempo. Está subiendo la negativa y bajando la positiva, con alguna variación, pero... Claro, porque ahora le pegan de todos lados. Claro, el gobierno la mata. Está en una suerte de no lugar. Claro, así todo, yo insisto, atenti con Victoria Villarroel, que puede cumplir un papel en la próxima competencia electoral. Sí, yo pensaba, por ejemplo, Florencio Randazzo con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Está bien. No la rompió, digamos, pero les contribuyó a que perdiera puntos. Exacto. Y perdiera con Esteban Bullrich. Exacto. Y quedaron 2 senadores para el Juntos por el Cambio y uno en ese momento que era Frente para la Victoria, Unión por la Patria, ya no sé qué. Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, tenés razón, claro, porque se quedó con el Jorge Tayana, la fórmula para senadores era Cristina Fernández Kirchner, Jorge Tayana. Sí. Bueno, estamos ya acercándonos al final. Este ha sido el doble fondo muy interesante de Martín Piqué. Tú, sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble fondo, periodismo clásico. Ya nos estamos yendo. Bueno, está el ministro de Economía hablando en este momento. Empezó a presentar, está presentando ¿no? lo de la inocencia fiscal
versión 2. Sí. Bueno, mañana lo podemos analizar, ¿no? Mañana lo analizamos. Punto por punto. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial? Estoy viendo la imagen de... Nosotros Tío Rico es ese, con un habano. Nosotros tenemos la tele puesta en silencio y a veces hay cosas hechas en inteligencia artificial que vos tenés que ver si es una... Esta no, porque es un Javier Milei con una galera y con un habano. Churchill, no sé. Pero hay veces que tenés que decir, che, ¿está pasando? ¿Qué está pasando? Y no es. Bueno, ojo que hay cosas que está... Javier Milei estaba compartiendo un mensaje diciendo que somos lo mejor del mundo. Bueno, esas cosas por las que después nos dicen afuera que somos agrandados. En la producción de este programa están Martín El Zorro de la Vega, en la coordinación Nadia Pitaluga, operación técnica Leandro Quiroga y Axel Recio, en redes sociales Micaela Pitaluga y Pamela Mancilla. Hoy está Felipe Allende, en el doble fondo económico está el señor Javier Lekowicz, en la política nacional, internacional y memorioso Martín Piqué. Mi nombre es Analía Argento y estamos llegando al final de esta mitad de semana que para algunos es de vacaciones de invierno. Bueno, aprovechen, insisto, con la Feria del Libro Infantil, que es gratis, que ayer hicimos una nota por la ley del libro que quiere cambiar el gobierno, quiere desregular de las librerías, para las librerías, y que puedan cada uno ponerle el precio que quieran a los libros. Aprovechen que es del libro infantil y juvenil. Aprovechen que hay muchas actividades, es gratis, es en el centro de convenciones. Nos reencontramos mañana en Doble Fondo a las 16, a las 4 de la tarde, acá por FM La Patriada. Chau, gracias. FM La Patriada, una intuición en tu radio.